Hoy lunes 25 es la fiesta del evangelista San Marcos. A él se debe el primer evangelio escrito entre los años 50 y 60, que es la predicación de San Pedro, pues fue él quien lo acompañó hasta el martirio en Roma. El emblema de San Marcos es un león alado. La píldora es: como San Marcos, anunciemos a Cristo. Marcos es considerado como el taquígrafo, o sea, el escribano de San Pedro. Su evangelio, como ya les dije, fue escrito entre los años 50 y 60. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquel tiempo, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros. El evangelista Marcos nació en una familia hebrea acomodada. De él sabemos solamente lo que narran los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún estudioso lo identifica con el muchacho, hijo de la viuda María, que siguió a Jesús después del arresto en el huerto de Getsemaní, y una vez que llegaron los soldados, se les escapó, dice ese mismo evangelio, desnudo. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. En el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. No se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia. Se dice que fue erigida en el lugar en que estaba la casa en la que vivió el evangelista. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, por ejemplo, leemos: la iglesia en Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Eso está en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aparece también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, verso 12, después de que Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión. Al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Después de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría, y de hecho es el patrono de la iglesia de allá en Egipto, tanto de la iglesia copta, que es la iglesia propia de Egipto, como la latina. Otra tradición refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquilea, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de la zona nordeste del imperio. Allí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de esa ciudad. Tras salir de Aquilea, parece que a causa de una tempestad llegó a las islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marcos del siglo IV está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia. Según la leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, dos mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad, y allí permanece sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en El Cairo, en Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del Patriarcado Copto Ortodoxo.
Las palabras del Evangelio de Marcos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, qué quiere Jesús de sus discípulos. San Marcos fue elegido como patrón principal de Venecia en el año 1071. A lo largo de los siglos, la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que lo consideran su patriarca. Que ninguno de ustedes deje de leer el Evangelio de San Marcos. Es el Evangelio más corto y a la vez más directo y sencillo. Y sobre todo que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo en práctica. Si leemos un capítulo cada día, en 16 días lo habremos leído y meditado. Les dejo esta tarea, además de continuar a orar por nuestros hermanos que sufren las consecuencias de la guerra. Y con María oramos por esta intención. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.